Hay un hombre que gobernó sobre griegos, egipcios, babilonios y persas al mismo tiempo, sin que ninguno de ellos sintiera que había perdido su dignidad. Un hombre que conquistó el mundo conocido y sin embargo no lo llamó suyo, lo llamó de ellos. Eso no tiene sentido. Ningún conquistador de la historia ha pensado así. Y sin embargo, ocurrió. Y el imperio que construyó ese hombre se convirtió en la civilización más grande que el planeta había visto hasta ese momento. Un coloso que conectó 3 continentes, que inventó una forma de gobernar que aún hoy usamos sin saberlo, y que dio origen a lo que hoy conocemos como Irán. Esta es la historia del imperio persa, y te prometo que cuando termines de escucharla, vas a ver el mundo antiguo de una manera completamente diferente. Todo comenzó en un lugar que no parece el escenario ideal para fundar un imperio. Las tierras del actual Irán, hace 2.6 años, eran una mezcla caótica de pueblos, tribus, pequeños reinos que peleaban entre sí por recursos escasos en un territorio lleno de montañas y desiertos. Allí vivían los medos, que habían levantado un reino respetable al noroeste, y allí vivían también los persas, un pueblo emparentado con ellos, asentado más al sur, en una región que llamaban Perses. La actual provincia de Fars en Irán. Los persas eran un pueblo guerrero, orgulloso, pero en ese momento vasallos de los medos pagaban tributo, obedecían y aguardaban. Lo que nadie esperaba era que de ese pueblo sometido iba a surgir el hombre que cambiaría todo. Su nombre era Sirón, y antes de que te cuente lo que hizo, necesito que entiendas algo sobre cómo era ese mundo, porque sin eso, lo que viene después no tiene el peso que merece. El mundo del siglo VI a.C. era un mundo de imperios brutales. Asiria había dejado una huella de terror tan profunda en la memoria colectiva de Oriente Próximo, que siglos después la gente todavía temblaba al mencionar su nombre. Babilonia era una potencia cultural y militar que aplastaba a sus enemigos y deportaba a pueblos enteros para borrarles la identidad. Los medos habían destruido Nínive, la capital asiria, con una ferocidad que dejó a todos con la boca abierta. El mundo funcionaba así. Conquistabas, destruías, humillabas, te llevabas a la gente encadenada. Era la norma, era lo que todos hacían. Era lo único que todos conocían. Y entonces llegó Ciro el Grande, ascendió al trono de Persis alrededor del año 559 a.C. Era joven, brillante, y tenía algo que sus contemporáneos no acababan de entender, una forma de ver el poder que no encajaba con nada de lo que el mundo había visto antes. Para él, gobernar no significaba destruir, significaba integrar. No aplastaba a sus enemigos, los convertía en colaboradores, no borraba las culturas que conquistaba, las preservaba a veces, incluso las financiaba. Si te parece que exagero, espera a escuchar lo que hizo cuando conquistó Babilonia. Pero antes de llegar ahí, hay que contar cómo Ciro fue construyendo ese imperio paso a paso. Todo empezó con una rebelión contra los medos que muchos consideraron un suicidio político. Los medos eran más fuertes, más numerosos, y tenían el apoyo de varias potencias regionales. Ciro era el rey de un reino pequeño que se atrevía a desafiar al poder dominante de la región. Lo que nadie calculó fue que el propio ejército medo se pasó al bando de Ciro a mitad de la campaña. El rey medo, que según las crónicas era un hombre tan arrogante que había alienado a sus propios generales, se encontró de repente sin ejército y sin corona. Ciro tomó Ecbatana, la capital meida, en el año 550 a.C. y no la destruyó. No ejecutó a Astyages, aunque tenía motivos más que suficientes para hacerlo. Lo trató como a un rey derrotado, pero no humillado. Eso era algo nuevo, completamente nuevo. Y ahí está la primera pregunta que este relato te va a dejar incómodo, sin respuesta fácil. ¿Qué hace que un hombre con todo el poder para destruir elija construir en su lugar? ¿Era cálculo político? ¿Era convicción genuina? ¿O era algo que la historia todavía no sabe del todo cómo clasificar? Esa pregunta la tienes en los próximos minutos. Después de los medos vinieron los lidios. Creso, rey de Lidia en la actual Turquía, era uno de los hombres más ricos del mundo antiguo. De hecho, es probable que hayas escuchado la expresión
rico como Creso. Y no es una exageración literaria. Lidia fue uno de los primeros lugares del mundo en acuñar moneda, y Creso había acumulado una fortuna que hacía palidecer a cualquier contemporáneo suyo. Creso consultó al famoso oráculo de Delfos antes de enfrentarse a Ciro Han. El oráculo le dijo que si cruzaba el río Jalis para atacar a Persia, destruiría un gran imperio. Creso lo interpretó como una promesa de victoria. El oráculo tenía razón en todo, solo que el imperio que iba a destruir era el suyo propio. La campaña fue rápida, brutal y decisiva. Ciro venció a Creso en Sardis, alrededor del año 547 a.C. Y aquí viene otro de esos detalles que los libros de historia mencionan de pasada, pero que en realidad lo cambia todo. Según las crónicas griegas, cuando Creso fue capturado y estaba a punto de ser ejecutado en una pira, Ciro lo perdonó. Más que eso, lo mantuvo a su lado como consejero durante años. El hombre más rico del mundo, derrotado y humillado, se convirtió en uno de los asesores del rey que lo había vencido. Eso no ocurría en ningún otro lugar del mundo en ese momento. Si ya te suscribiste al canal, sabes que estas historias son exactamente lo que hacemos aquí, la historia que no te contaron en la escuela. Si todavía no lo has hecho, este es el momento, porque lo que viene ahora es el episodio más extraordinario del reinado de Ciro. Y no querrás perderte lo que sigue después, en Babilonia, 1700 años de historia, la ciudad más imponente del mundo antiguo, con sus jardines colgantes, sus murallas que según Heródoto eran tan anchas que 2 carros podían circular por encima en sentidos contrarios, su torre de Babel que llegaba a los cielos en su astronomía, su literatura en su medicina. Babilonia era el centro del mundo conocido, y en el año 539 a.C., Ciro la conquistó. Lo que ocurrió a continuación dejó a la gente de la época completamente descolocada. No hubo saqueo, no hubo masacre, no hubo destrucción de templos. Ciro entró en Babilonia y se presentó no como un conquistador, sino como un liberador. Hizo reverencia ante Marduk, el dios babilonio supremo. Anunció que los dioses de Babilonia no serían tocados. Y luego hizo algo que no tiene precedente en toda la historia antigua. Liberó a todos los pueblos que los babilonios habían deportado y mantenido cautivos, entre ellos los judíos, los mismos que llevaban décadas en el llamado cautiverio de Babilonia, añorando Jerusalén, rezando para que alguien los llevara de vuelta a casa. Ciro los liberó. Les devolvió los objetos sagrados que los babilonios habían robado del templo de Salomón. Les financió la reconstrucción del templo y se fue. En el libro de Isaías, en la Biblia, Ciro es llamado el ungido de Dios, el Mesías, el único gobernante extranjero en toda la historia bíblica al que se le da ese título. Un rey persa que no adoraba al Dios de Israel es llamado instrumento divino por los profetas hebreos. Eso no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque Ciro hizo algo que ningún conquistador había hecho antes. Trató a un pueblo conquistado como seres humanos con dignidad propia. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla descubierta en las ruinas de Babilonia en el siglo XIX, contiene la declaración oficial de su política de gobierno. Algunos historiadores lo llaman la primera declaración de derechos humanos de la historia. Otros dicen que esa descripción es anacrónica, que proyecta conceptos modernos sobre el mundo antiguo, pero lo que nadie puede negar es que ese texto proclama la libertad religiosa, el respeto a las costumbres locales y la prohibición de la esclavización forzada de pueblos conquistados. En el siglo VI a.C. Y ahí llega la pregunta que este relato no puede resolver por ti. ¿Era Ciro un genio político que calculó que gobernar con benevolencia era más eficiente que gobernar con terror? ¿O había algo más profundo, una convicción genuina sobre la dignidad humana que lo separaba de todos sus contemporáneos? La respuesta, honestamente, no la tenemos. Y ese misterio es parte de lo que hace que su figura siga fascinando a historiadores, filósofos y líderes políticos más de 2500 años después de su muerte. Ciro murió en el año 530 a.C. en campaña militar en las estepas del noroeste, combatiendo a los masagetas, un pueblo nómada de Asia Central. Las versiones sobre su muerte varían. Heródoto cuenta que la reina de los masagetas
una mujer llamada Tomiris, cuyo hijo había caído en una trampa tendida por los persas, derrotó al ejército persa y buscó el cadáver de Ciro entre los muertos. Cuando lo encontró, metió su cabeza en un odre lleno de sangre y le dijo: según la leyenda, sacíate de sangre, que de eso nunca tuviste suficiente. Puede ser leyenda, puede ser historia real, pero lo que sí es seguro es que Ciro murió en combate y que lo que dejó atrás era el Mayo Ere Imperio, que el mundo había visto hasta ese momento. Lo que heredaron sus sucesores era algo sin precedente, un estado que iba desde el río Indo en el oriente hasta las costas del Mediterráneo en occidente, desde el Cáucaso en el norte hasta Nubia en el sur. 3 continentes conectados por una sola administración, por una red de carreteras, por un sistema de mensajería tan eficiente que los griegos lo describieron con admiración. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad impiden a estos mensajeros completar su camino. Esas palabras están inscritas hoy en el edificio principal del Servicio Postal de los Estados Unidos en Nueva York. Son palabras griegas escritas para describir el correo persa del siglo V a.C. Su hijo Cambises consolidó la conquista de Egipto en el año 525 a.C., convirtiéndose en faraón y añadiendo el valle del Nilo al ya descomunal cuerpo del imperio. Pero fue el siguiente gran rey, Darío I, quien transformó ese conjunto de territorios conquistados en una maquinaria administrativa de una sofisticación que el mundo antiguo no había visto nunca. Darío dividió el imperio en satrapías, provincias gobernadas por sátrapas que respondían directamente al rey, pero que mantenían sus propias leyes locales, sus propias costumbres, su propia lengua. Construyó Persépolis, la ciudad ceremonial más impresionante de la antigüedad, cuyas ruinas todavía hoy en Irán dejan sin palabras a cualquiera que las visita. Conectó el río Nilo con el Mar Rojo mediante un canal, precursor del Canal de Suez. 2500 años antes de que los ingenieros del siglo XIX lo reimaginaran. Estandarizó los pesos y medidas en todo el imperio. Creó un sistema legal unificado. Estableció el arameo como lengua franca de administración, permitiendo que culturas completamente distintas pudieran comunicarse dentro de la misma estructura de gobierno. Y sin embargo, Darío tiene también el episodio más famoso de fracaso del imperio persa, ese que los griegos contaron durante siglos como su Mayo Ere Gloria, las guerras médicas, la invasión de Grecia. En el año 490 a.C., el ejército persa cruzó el Egeo y desembarcó en la llanura de Maratón, a unos 40 kilómetros de Atenas. Lo que pasó ahí es conocido. Los atenienses, en inferioridad numérica aplastante, derrotaron al ejército persa en una de las batallas más influyentes de la historia occidental. Un mensajero corrió los 40 kilómetros hasta Atenas para anunciar la victoria. Cayó muerto de agotamiento al llegar. Y ese gesto dio nombre a una carrera que hoy millones de personas corren en todo el mundo sin saber exactamente por qué. Pero aquí hay algo que los libros de historia occidentales rara vez enfatizan con suficiente claridad. Maratón fue una derrota táctica para Persia, no una catástrofe estratégica. El imperio persa en ese momento controlaba más de la mitad del mundo conocido. Krisha era un conjunto de ciudades de estado, pequeñas y constantemente peleadas entre sí. Darío murió antes de lanzar la segunda invasión. Su hijo Georgis la ejecutó 10 años después, con un ejército que las fuentes antiguas describen en cifras que los historiadores modernos consideran enormemente exageradas, pero que incluso en sus estimaciones más conservadoras representaba una fuerza militar gigantesca. Jerjes incendió Atenas, la evacuaron antes por Olaquimo, destruyó la Acrópolis, y sin embargo, las batallas de las Termópilas, Salamina y Platea frenaron la expansión persa en Europa. Jerjes regresó a Persia. Grecia no fue conquistada. Lo que casi nadie cuenta es lo que ocurrió después en Persia. Georgis regresó a Persépolis y vivió 21 años más. El imperio siguió siendo el más grande del mundo. Las guerras griegas fueron un episodio más en una historia enorme. Cuando Esquilo escribió su obra Los persas, una de las primeras tragedias conservadas de la historia,
no los describió como monstruos, los describió como seres humanos que sufrían la pérdida de sus hijos, que lloraban a sus muertos, que padecían las consecuencias de la ambición desmedida de su rey. Eso es extraordinario, viniendo del lado que ganó. El imperio persa duró en total más de 200 años, desde Ciro hasta la conquista de Alejandro Magno, en el año 330 a.C. Cuando Alejandro llegó a Persépolis, la quemó. Algunos historiadores dicen que fue un acto de venganza calculada por el incendio de Atenas. Otros dicen que fue un error que Alejandro luego lamentó. Lo cierto es que Alejandro quedó tan profundamente fascinado por la civilización persa que adoptó sus costumbres, se casó con una princesa persa, vistió ropa persa e intentó fusionar las culturas griega y persa en algo nuevo. Sus generales no lo entendieron, lo vieron como una traición a la identidad griega. Pero Alejandro había entendido algo que Ciro ya sabían, que los imperios que duran no son los que destruyen lo que encuentran, sino los que lo absorben. El legado persa no terminó con Alejandro. Los partos retomaron la tradición iraní siglos después, y luego los sasánidas construyeron un segundo imperio persa que duró 4 siglos más, que rivalizó con Roma y con Bizancio, que preservó la filosofía griega cuando Europa la había olvidado, y que fue el estado más poderoso de Oriente Próximo hasta la llegada del Islam en el siglo VII. Y aún entonces, la identidad persa sobrevivió. El idioma, la cultura, la memoria colectiva, todo sobrevivió. El Islam persa produjo a Rumian, a Avicenna, a Omar Khayyam, a tradiciones poéticas y científicas que cambiaron al mundo. Irán hoy, con toda su complejidad política, con todas sus contradicciones modernas, lleva en su nombre la misma raíz que tenían esos pueblos del siglo VI a.C. Irán significa tierra de los arios, de los iranios, de ese pueblo que salió de un rincón montañoso del mundo y construyó el primer intento serio de gobernar la diversidad humana con algo parecido al respeto. Hay un último detalle que quiero dejarte, porque creo que lo resume todo mejor que cualquier análisis. En el Museo Británico de Londres hay una vitrina. Dentro de esa vitrina hay un cilindro de arcilla de unos 23 centímetros de largo, cubierto de escritura cuneiforme. Es el cilindro de Sirón, tiene 2560 años. Y en ese cilindro, un rey que gobernaba el Mayo-Ere, imperio de su tiempo, escribió que ningún pueblo debería ser obligado a abandonar sus dioses, su lengua o sus costumbres, que los habitantes de las tierras conquistadas merecían vivir en paz, que él, el rey, estaba allí para protegerlos, no para dominarlos. No sé si Ciro lo cumplió siempre, no sé si era un cálculo político o una convicción genuina, pero sé que nadie antes que él lo había escrito, y sé que ese texto viaja todavía hoy en forma de réplica en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, como símbolo de lo que la humanidad aspira a ser cuando se comporta mejor que sus instintos más oscuros. Si esta historia te dejó pensando, entonces sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, y cuéntame en los comentarios qué es lo que más te sorprendió de los persas, porque las respuestas que dejan ahí siempre terminan siendo la mejor parte.